Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso y como les decía, tenemos un invitado que ya está por aquí. Con Odanis Ortiz, el licenciado Odanis Ortiz, terapeuta. Vamos a estar hablando, a conversar, a ver, bueno, qué sale de estos temas. Ya referente quise invitarlo por lo del tema del doctorcito, de la educación, qué pasa con la educación de los hijos ahora, qué está pasando, si es verdad que un hijo, si lo educan bien, no sale delincuente, o si aunque lo eduquen bien, puede salir un delincuente. ¿Qué pasa si aunque le den educación en la casa, el ambiente puede perjudicarlo? Miles de preguntas hay en este tiempo y preocupaciones por los hijos. Y para eso vamos a conversar, como les dije, con Odanis Ortiz. Hola. Buenas tardes, Leti. Tardes. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gran placer el venir a compartir aquí con ustedes. Qué bueno. Odanis, como había ya introducido el tema de la educación o del ambiente o de los hijos, preocupada por saber, y sé que me decías detrás, bueno, es difícil saber si alguien, un hijo por ser educado va a salir delincuente o va a salir sicario o va a salir ladrón. Entonces, te pregunto, ¿qué tipo de crianza en un hijo podría hacerlo un posible asesino? O sea, un posible, no estoy diciendo que salga, pero en la crianza, un posible, sí, no asesino, sino sicario, ladrón, mañoso, qué sé yo, fuera de lo que es la familia. Sí, yo diría, no la crianza, sino lo que la gente comúnmente llama la malcrianza o malcriado, ¿verdad? Malcriado es una persona que no fue bien educado, bien criado. Entonces, hay elementos importantes que antes de dar respuesta a la pregunta hay que tomar en cuenta. El primero es que me gustaría saludar a todo el público que nos ve y que nos escucha. Y hay elementos que yo creo que son sumamente vitales. Primer aspecto, no todos los niños son iguales. No todas las personas son iguales. ¿Hablamos de qué? De que hay temperamentos. O sea, un niño nace con temperamento flemático, melancólico, o sea, hay que ver cuál es el temperamento, colérico, sanguíneo, que son los 4 predominantes. Hay que ver cuál es el predominante en ese niño. Y dependiendo del temperamento va a haber una respuesta ante los estímulos del entorno, ¿verdad? Igualmente hay que ver si el niño es predominantemente auditivo, visual o kinestésico, ¿verdad? Porque cada persona aprende de manera diferente. El que es auditivo, pues aprende más rápido por lo que escucha que por lo que ve. El que es kinestésico va a adquirir más información a través de la parte sensorial. Y el que es visual, ¿verdad? Por la parte, o sea, de la vista, lo que ve. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta. Y por lo general, nosotros, los padres, ¿verdad? No tenemos un manual para saber cómo es el hijo que Dios y la vida nos ha regalado, nos ha dado. Sí, pero, el que hemos engendrado. Entonces, esos elementos son importantes. Esos elementos, si los padres no, o sea, el término, porque esos términos de que usted me está hablando, colérico, pacífico, bla, 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 son términos que vamos a suponer, en el tiempo de mi crianza o en el tiempo de su crianza, realmente no. Los padres no tenían esos términos. Quizás conocían, pero no sabían que existía un colérico o existía... no, porque de hecho el padre no tiene que saber, sea así o no. Exactamente. Sino es que lo que vamos al meollo de la pregunta. ¿Cómo saber si la crianza va a llevar a un niño a ser asesino? Es que va a depender... O a ser, no necesariamente asesino, sino ladrón, sicario. Va a depender de esos elementos que le he dicho. Ahora, que el padre lo sepa o no lo sepa, eso ya no es determinante, sino es lo que el niño trae, lo que es parte de él. Eso que el niño trae. Ahora, yo le voy a poner este ejemplo para que se pueda entender. Yo vi el caso de 2 jovencitos, hermanos los dos, hijos de los mismos padres. No, son diferentes. Un padre, borrachón, ¿verdad? Mujeriego, etcétera, y uno de los hijos siguió los pasos del padre
y el otro no lo hizo. Entonces, cuando le preguntan a los dos, dice uno, pero ¿qué yo voy a aprender de un padre borrachón? Hace también lo mismo que él. Y al otro le preguntan y él dice, porque mi papá es borrachón y yo vi realmente todo lo que él vivió, yo no quería seguir los mismos pasos. Entonces ahí se determina que hay una persona que es proactiva y una persona que es reactiva. Ante los mismos hechos, los mismos estímulos, la misma situación, cada persona responde de manera diferente. A eso que quiero realmente centrarme. Por eso es difícil decir qué hijo va a salir ladrón o asesino. Eso es difícil de determinarlo cuando el niño está pequeño. No, es difícil. Pero se puede trabajar. Pero quería una pregunta. Sí, sí. Que es, como usted dice que es difícil de determinar. No se puede determinar. En los niños. No se puede determinar. Pero un ejemplo, hay padres, ¿pueden los padres hacer caso omiso a las actitudes de sus hijos cuando, entiéndanse, a los hijos ya que van creciendo, que tienen 5, 6, 7 años, y hay actitudes de ellos que vamos a suponer que no sean normales, que usted lo ve diferente? ¿Puede el padre, viendo esa actitud, hacerle caso omiso y por eso no le traería consecuencias mayores si le hace caso omiso a esas actitudes? Lo que pasa, mira, es que como padre no debiera pasar por alto elementos importantes. Todos los que somos padres tenemos que tratar de aprender. ¿Y si lo pasan por alto? De aprender, y conocer un poquito a nuestros hijos, cómo se comportan, qué hacen, cómo reaccionan. Y esa parte es importante. Ahora, vamos ahora a lo que es realmente fundamental. ¿Cómo yo educo al hijo para que sea un hombre de bien, una persona de bien? Lo primero que al niño hay que darle es la oportunidad de que él aprenda a valorarse, a amarse, una autoestima sana. Ahora, si el padre no tiene una autoestima sana, ¿cómo ayuda al hijo? ¿Verdad? Si la madre no la tiene, ¿cómo ayuda al hijo? Eso es difícil porque tú no das lo que no tienes, tú das lo que tú tienes. Si un padre no tiene, si un ejemplo, una madre no tiene autoestima, quiere decir que puede salir sicario, el muchacho. No, lo que pasa es que estoy diciendo, por ejemplo, que hay elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si el padre no tiene una autoestima sana, entonces obviamente no podrá ayudar al hijo a madurar en ese sentido, porque a amar se aprende amando, ¿verdad? El amor se aprende, el amor no llega como por obra de arte, y a veces uno confunde lo que es el amor. Sobreprotección de un hijo no es amor. O sea, el amor real hacia un hijo es que tú lo vayas acompañando, lo enseñes a valorarse. Tú eres importante, tú vales mucho, pero en ese mismo acompañamiento hay que enseñar al hijo a que responda por lo que él hace. Hay que cultivar hábitos positivos. Por ejemplo, el hijo hizo el reguero, ¿verdad? ¿Qué hacen muchas madres? Pelean y lo quitan. No, vayan conmigo, mira, esto va allí, esto va acá. Y esos hábitos positivos enseñan al niño ¿a qué? A ser responsable, ¿verdad? Y así hay muchos otros elementos que hay que ir educando a los hijos. El primero de ellos, yo entiendo que es fundamental, es el amor. Enseñar al hijo a amarse, que él aprenda a amarse, a sentirse una persona importante. Pero ¿puede una usted persona enseñar valiosa al hijo a amarse? Claro. ¿Puede usted enseñar al hijo a amarse y aún así el hijo no puede tener una maña, como usted dice, que usted no sabe si viene con eso dentro? Sí, lo que pasa es que las mañas... Y si tiene esa maña, ahí es donde voy. Que los padres observen esa maña y aunque le enseñen a amarse, también deben enseñarle que eso no es correcto. Sí, lo que pasa es cuando hablé de lo anterior, de los temperamentos y esas cosas, es que cuando usted observa a un niño, por ejemplo, si el niño es muy calladito, entonces hay una forma diferente de usted tratar a ese niño, Exacto, de usted manejarlo. Si es muy activo, entonces hay otra forma de poder manejarlo. Si el niño, por ejemplo, es intermedio, o sea, ni muy activo ni muy callado, o sea, un niño, por ejemplo, que puede ser sanguíneo, ¿verdad? Entonces hay otra forma, o sea, depende cómo el niño sea, usted lo va a manejar. Por ejemplo, porque a un niño que es muy calladito, tú no lo puedes hacer pasar vergüenza delante de la gente, o sea, llamar la atención de una manera, o sea, violenta delante de la gente, porque eso le puede afectar. Pero si el padre no sabe eso, sí, ¿cómo lo va a hacer? Pero eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Lo que estoy haciendo ahora es explicando esas cosas. Al que me está mirando, ¿verdad? Al que me está mirando, si tiene hijos pequeños, estás a tiempo todavía de detenerte a observar, porque es que la vida está tan rápido y el trabajo y compromiso y cosas que no nos detenemos a observar a nuestros hijos. El padre tiene que conocer a sus hijos, entiendo yo, ¿verdad que sí? ¿Qué usted cree, Leti? Claro. Tiene que sentarse, por lo menos, a ver, mira mi hijo, este niño tiene, por ejemplo, 2 años
Ajá. y yo lo observo cómo juega, qué hace, etcétera. Y el otro, que es hermanito, que tiene 3 años, se comporta de forma diferente. Cada niño tiene una forma diferente de percibir la realidad. No, pero aquí, en este caso, quizás yo me estoy refiriendo a, cuando hablo de caso omiso, a cosas diferentes. Sí. Ya no de lo normal, que él sea callado, juegue, sino de actitudes que van fuera de lo normal, Sí. entiéndanse, Sí. de que venga de carácter de él. No, porque mira que lo Porque que hay pasa. veces que un padre se puede Sí. dar cuenta. Un ejemplo, a la edad de pequeño, si usted me corrige Sí. si no es así, el niño tiende a tener respeto al mayor, ¿verdad? Sí. Tiende hasta a tenerle un poco de miedo a las personas mayores y hasta tornarse tímido por ver ello a las personas Sí. mayores. Pero ¿qué pasa si un niño es lo contrario y responde mal? Y el padre, o sea, y es lo contrario. El padre es no le hace negativo. caso, no, si el lo padre deja hace tranquilo. caso omiso, ¿usted cree que podría salir No, algo claro, diferente? claro ya? que sí, porque entonces, ¿qué pasa? Mira, si realmente uno nota que el niño tiene un tipo de actitud que no es positiva, ahí que entra el error del padre y tienen que comenzar a corregir. Pero la forma en la que tú corriges es importante, Exacto, es importante, sí, porque muy mira qué importante. pasa, por ejemplo, un niño comete cualquier error, que todos los adultos hemos pasado por esa experiencia y seguimos pasando por esa, cometemos errores. Ahora, ¿cómo tú corriges eso? No es lo mismo que usted le diga a un niño, ¿verdad? Tú eres un hijo de qué sé yo qué, tú no entiendes, tú eres bruto, tú qué sé yo. No, porque ese lo va a tipo de hacer cosas. ahí sí lo va a retraer. Entonces, eso el niño lo Le entiende hace como daño. no me aman, yo no soy importante, yo no soy nada. Entonces, ¿qué pasa? Si el padre le dice al hijo, mira, yo te amo, tú eres importante, pero eso que tú hiciste, ¿verdad? Eso que tú hiciste no está bien. Yo te voy a dar una pelita, es por eso que tú hiciste. Pero ¿qué pasa cuando el padre le da una pela al hijo? Es descargando su enojo. A veces ni siquiera le explica. Le caga a galleta o le da No una... está correcto, que Eso no no le es corrección. Eso es descargar el enojo. Ahora, mi papá, por ejemplo, conmigo hacía algo que a mí me ha marcado profundamente. Cuando yo hacía mi travesura cuando era niño, él me decía a mí, cuando yo venga, te voy a dar una pela. Y lo hacía, lo cumplía. Claro que sí, pero yo pasaba el día pensando en lo que hice mal. Me van a dar la pela, por favor, porque yo hice tal cosa, yo no debía haber hecho eso. Cuando él llegaba, ya así tranquilo, calmado, mira, búscame la correa, venga, yo no te quiero dar, pero debo darte, porque hiciste esto y esto y esto y esto mal. Y le daba siempre a uno por los pies. Entonces, esa es una forma correcta de corregir a un hijo. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Y eso los pasa a todos los padres, que en el momento tú te enojas tanto con lo que el hijo hizo que tú descargas de una vez tu enojo sobre el niño. ¿Qué entiende el niño de eso? No me aman. Nosotros nos criamos en el Ensanche Bermúdez, un barrio caliente en esos años de los años 70, 80, ¿verdad? Un barrio, y todavía sigue siendo un barrio caliente. Ahí nos criamos 4. Y nadie puede decir, mire, esos son estos, aquellos son delincuentes, tal cosa. Nos criamos ahí, vimos de todo, hemos visto droga, hemos visto de todo en el Sánchez de Bermúdez, todo lo que se mueve ahí. En ese tiempo habían bandas en Santiago, famosas bandas. Cuando Entonces, en su crianza estaban los padres juntos. sí, padres, estaban los dos. pero ¿qué pasa? Que mi papá en ese aspecto siempre supo manejar ese tema. Nunca nos dio una pela delante de la gente. Nunca nos dio una pela enojado. Nos corrigió siempre hablando. Mira, es por esto que te voy a dar. Tal cosa que hiciste. Y eso, hoy en día, la mayoría de psicólogos y terapeutas, ¿verdad?, dicen que no se debe dar pela. Pero a veces, a un niño pequeño, 2 nalgadas le hacen más bien que tú comenzar a decirle, mira, esto, lo otro. El niño no entiende. O sea, todo lo que tú le digas se está sobrando. No, 2 nalgadas lo hacen reaccionar más fácil. El niño entiende con el ejemplo y quizás con sus Sí, nalgaditas pequeñas. eso el niño lo puede captar más fácil. Mira, le pusiste la mano a tal cosa que no debía, 2 nalgadas, a eso no se le pone la mano, ya. Él lo va a entender más fácil. A que tú le digas, mira muchacho, a eso no le ponga la mano. Te dije, eso está de más. Mire, Dani, por el caso de Doctorcito, el ex pelotero David Ortiz hizo una reflexión también y dicen acompañen a sus hijos, estén con ellos en todos los momentos. ¿Usted cree que en este tiempo
en la crianza se le está dando eso, se le está dando seguimiento, están yendo con sus hijos a acompañarlo en todas partes. Si la madre es soltera, le busca al papá para que lo acompañe. Sí, o sea, no, esa parte yo no ¿estará eso sucediendo es en que este tiempo? Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Con la parte de estar siempre David con Ortiz. no, de estar siempre con los hijos, acompañarlo en todo. Mire, acompañándolos sí, en su orientación, sí, es lo que David Ortiz quiso exacto, decir. lo que se no debe es que entender, usted va ahí como amigo, porque usted no es amigo de sus lo que hijos. se debe entender de manera saludable es que el padre debe enseñar a los hijos a cuidarse. Eso es amar. No solamente es cuidarse, sino enseñarlo a cuidarse. Cuando usted enseña a un hijo a cuidarse, a coger un carro de concho, ¿verdad? Sí, a saber con qué amigos usted lo está acompañando. Sí, pero que no es andar siempre con él, sino es usted enseñarlo cómo debe hacerse. Bueno, eso fue lo que quiso decir David Ortiz, o sea, bueno, enseñarlo, acompañarlo, pero... Esa parte es la correcta, o sea, enséñalo, porque el rol del padre, es introducir el hijo en la sociedad en la que vive. Enseñarlo de quién debe defenderse, de quién debe cuidarse y cómo debe ganarse la vida, cómo debe el niño, ¿verdad? O sea, ser una persona de bien. Entonces, en esa parte entra el padre. El padre tiene temperamento un poquito fuerte, corrige, etcétera. La madre... Pero aún así salen... sí, hay veces que le salen mal. Porque hay padres que no hacen eso. No, pero aún lo hagan, hay que le salen mal. Sí, pero que hay padres que no lo hacen. Y por eso es que pasa eso. Sí, pero ahora, ¿y qué pasa con los que lo hacen y le sale sicario? Porque hay elementos que quizás no están ahí. Por ejemplo, entonces, mira ahí qué entra pasa. el ambiente, Mira qué creo, pasa. ¿verdad? Yo, por ejemplo, he dado clases en muchos lugares. Di clase en colegio, en liceo, he dado clases, por ejemplo, en la universidad. En la universidad me encontré con casos de estudiantes que nunca ven coger un carro de concho en la calle. Nunca. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo que no conoce su entorno, que no sabe de quién se va a defender? Que cuando ya llega a los 18, 19 años, empieza a codearse con otros muchachos de su edad y se deja manejar fácil, se deja manipular. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el muchacho que papá le dice, mira, esto es así, mira cómo es la calle, mira cómo es esto, mira cómo es lo otro? Le puedo poner un ejemplo sencillo, y me gusta hablar de la realidad que yo viví. Mi hermano mayor, cuando cumplió ya los 17 años, 18 años, comenzó a salir a la calle. Comenzó a juntarse con amiguitos, ir a veces a lugares para tomar su trago y esas cosas. Mi papá no le dijo a él, no lo haga, sino yo voy a ir contigo para que tú veas cómo es el ambiente. Le enseñó en el ambiente quién lo engaña y quién no. Bueno, pero y ahí cómo lo es acompañó. Exacto. Odanis. Mi papá fue una sola vez con él. Le enseñó de quién cuidarse. Ese es Mi el hermano acompañamiento. dejó de ir. Mi hermano dejó de ir. Pero ese es el error del padre. O sea, yo como papá, ¿qué tengo yo que hacer? Yo enseño a mi hija a manejar, yo enseño a mi hija o mi hijo, ¿verdad?, a andar en la calle, a defenderse, a cuidarse, y luego ellos tienen que cuidarse solos. Porque no siempre... Ahora, no, claro. Cuando decimos acompañar, ¿qué es lo que se entiende? Que hay madres que donde quiera llevan los hijos. Va a una fiestecita y lo llevan. Va a la universidad, lo llevan. Va al colegio, lo llevan. Va aquí y lo buscan. Entonces, eso no es saludable. O sea, esa parte no es tan saludable. Los hijos hay que enseñarlos a cuidarse. Y, obviamente, hay que acompañarles para que ellos aprendan y después ya hay que dejarlo, porque en algún momento van a tener que salir del círculo familiar. No, claro. Y cuando ese Pero momento entiendo llegue... que eso también es amor. Sí, cuando ese momento llegue, Llevarlo. entonces los hijos sabrán cómo se van a manejar. Y la otra cosa que es Porque importante, tan pequeñito hay que llevarlo. a los hijos hay que reconocerles las buenas acciones. ¿Qué pasa con nosotros los padres? El hijo hace muchas cosas positivas y nunca decimos nada. Pero cuando se equivocó, ahí estamos, pam, 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 encima del hijo. Que tú esto, que tú lo otro, que tú lo... Entonces no solamente es corrección, también está la parte, ¿verdad?, de valorar lo positivo. Mira qué bien lo hiciste, qué bueno que tú nos ayudas. Esas cosas son importantes. Entonces, ¿usted cree que un papá o una madre no debe estar ahí en los triunfos de sus hijos? ¿No debe acompañar? Claro que sí. Si se gradúa, ¿no debe de ir a su graduación? Claro que sí. Pues entonces eso es acompañarle, entiendo sí, porque yo digo que hay que entenderlo en su justa dimensión, porque a veces cuando uno entiende acompañar... Que eso era lo que quería decir David Ortiz. Sí, pero como usted lo dijo, se entiende que hay que estar ahí siempre con ellos. O sea, hay que ir... No siempre. Yo entiendo que cuando están adolescentes, o sea, sí, a los hijos, si va a una fiestecita, si no son mayores, hay que depositarlo, aunque usted se vaya. Porque usted tiene que observar como padre el lugar. Sí. Aunque usted lo deje y le dé confianza. Porque hay un elemento que es importante y que falta, es que
uno debe trabajar esas cosas con el niño pequeño. No, claro, claro. Ya cuando es Pequeño, adolescente, ya después de mayor. ya usted no puede querer andar atrás de él. ¿Por qué? Porque entonces le hace daño. Por eso estamos hablando Entonces, ¿en qué de etapa edad. de la vida, en qué etapa de la vida es que usted debe, esos hábitos usted debe trabajarlos? Cuando el niño tiene de 0 años, ¿verdad? Desde que nace, hasta los 5 o 6 años, usted debe enseñar al niño ciertos hábitos. Por ejemplo, cómo debe, ¿verdad?, cuidarse, cómo debe... Por eso el niño lo aprende más es viendo a los padres. No, el ejemplo. Porque como usted habla en la casa, así el hijo aprende a hablar. Como usted se comporta, así ellos aprenden a comportar. Entonces, después de los 6 años hasta los 10, 12 años, ¿verdad?, usted comienza a trabajar hábitos positivos. A limpiar en la casa, a ayudar a hacer cosas, etcétera, para que él se vaya insertando. Porque, ¿qué pasa con muchos niños? Que no hay un rol que desempeñan en la casa. Juego y escuela. Juego y escuela, ¿verdad? Llegan de la escuela a jugar o las tareas, pero hay muchas cosas que el niño debe aprender. O sea, hábitos positivos. Los hábitos son fundamentales porque el ser humano es un ser de hábitos. Usted dice, bueno, voy al gimnasio. Hasta que usted no haga el hábito, usted está complicado con el gimnasio. Hay gente que ya después de los 20 días de ir al gimnasio, ya le hace falta ir al gimnasio porque crearon el hábito. Los hábitos son importantes, pero hay hábitos negativos. Exacto. Y esos hábitos negativos se aprenden ¿dónde? En el mismo círculo familiar. Y en el ambiente. Si un niño llega a la casa con algo que le dieron en la calle y usted como padre o madre no pregunta, no investiga, ¿quién le dio eso? ¿De dónde lo sacó? Ahí Y le está, ahí enseña. está lo de ahorita, la Exacto. observación. Pero entonces usted tiene que ir creando los hábitos cuando está pequeñito. Ya después que el niño aprendió que cosas en la calle no se Aún se así cogen. pueden tomarlo, porque el ambiente de un amiguito lo puede enseñar, pero Sí, el papel pero- de la casa es volverle a Sí, recordar. pero por ejemplo, si el niño llega a la casa, que de la escuela llegó con 2 lápices que no eran de él, ¿verdad? Entonces hay que trabajar esa parte. Cuando están pequeños, ya después que usted le enseñó que cosas que no son de él no se toman, entonces ya el niño Ya crece va crece creciendo y con eso es eso. así, ya no lo va a tomar. Porque yo recuerdo, a mí me hicieron una sola vez eso, yo era pequeñito todavía y me encontré fue un chele en la calle. Y llego a mi casa con mi chele y mi papá me dice a mí, ¿dónde? Ah, me lo encontré en la calle. Vamos a ver dónde fue usted lo encontró. Fue conmigo al lugar. Ahí andaba una niña buscando el chele. Oiga, me dieron una pela a mí por eso. Pero yo aprendí que cuando algo yo encuentro en la calle y no es mío, se quedó ahí. No, así es. Ya, entonces lo aprendí cuando tenía apenas como 5 años. Entonces, hay cosas en la vida que se deben enseñar cuando el niño es pequeño. No, Ya claro. después que si usted si no lo aprendió en esa etapa, ya después de adolescente, 13, 14, 15 años, usted como padre se le hace difícil. Pero es posible. Claro que se puede. Porque no vamos, ¿verdad? Por eso digo, es difícil, se le hace difícil. Difícil, Pero no es se imposible. puede. Se hace difícil, pero no es imposible. Gracias, Ahora, Odani. eso es así. Gracias por... Nos extendimos un poquito más. Ya nos dijeron que cortáramos, pero es tan interesante esta entrevista que una próxima vez te voy a invitar para seguir hablando. Ya vamos a hablar del ambiente de los líderes, de los jóvenes. Quería que habláramos un poco de este tiempo, pero eso será ya otro tema. Entonces, gracias, Leti, por la invitación y gracias al público, ¿verdad?, por escucharnos y seguirnos. Sí, con este debate. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Recordarle que no salgan de sus casas sin leer la palabra. Den muchísimas gracias a Dios y por supuesto, como siempre les digo, hagan su parte, sean el milagro. Chao.